Yo tengo puntos de coincidencia con Popper, no en vano he sido amigo de Popper, hasta que nos separaron precisamente algunas diferencias filosóficas, en particular nuestra diferencia respecto del problema mente-cuerpo. Popper y yo somos realistas, o sea, creemos en la existencia del mundo exterior, pero Popper incluye en el mundo exterior el mundo de las ideas, el tercer mundo, y yo no. Esa es una diferencia importante. Popper en eso es idealista. Él dice, las ideas, por supuesto que las ideas son creaciones humanas, pero una vez creadas ya adquieren independencia y autonomía. El mundo 3, el tercer mundo, es independiente una vez que ha sido creado. Y admitiendo, por ejemplo, la hipótesis de una catástrofe nuclear que eliminara a la especie humana, el mundo 3 seguiría existiendo. Para mí no. Una vez que se terminaron los seres humanos, se acabó la matemática, se acabó la filosofía, se acabaron todas las ideas. Otra diferencia es, naturalmente, él es dualista en lo que respecta al problema mente-cuerpo. Él cree en el alma inmaterial, no en el alma inmortal, pero sí cree que el espíritu, the mind, la mente, es independiente del cerebro, a lo sumo, que es diferente del cerebro. Yo soy monista, yo soy materialista. Él no cree que el filósofo debiera criticar las teorías económicas neoclásicas, al contrario, él las acepta acríticamente, no es para nada crítico. No creo que las haya estudiado. Si las hubiera estudiado, estoy seguro, un hombre de una gran penetración, un gran espíritu crítico, si las hubiera estudiado no las aceptaría. Pero él acepta la microeconomía clásica como si fuera un evangelio. Popper no tiene una metafísica, yo tengo una, expuesta no solamente en mi libro La causalidad, sino también en los tomos 3 y 4 de mi tratado, en mi libro Materialismo y Ciencia, en mi libro El problema mente-cerebro. No tiene una ontología o metafísica. Popper tiene solamente una gnosiología. Popper rechaza la semántica, dice que no hay que ocuparse del problema de significado, mucho menos que es un problema escolástico. Yo tengo 2 tomos de mi obra, de mi tratado dedicado a la semántica. Popper cree que la teoría de Tarski de la verdad sirve también para dar cuenta de la verdad de hechos, de la verdad como adecuación de las ideas a los hechos. Yo sostengo que no. Precisamente en el segundo tomo de mi tratado critico las pretensiones de Popper, de Tarski y de otros, de que una sola teoría de la verdad basta para todas las clases de la verdad. Yo distingo varias clases de la verdad formal o matemática, la verdad de hecho, la verdad moral, la verdad artística y la verdad filosófica. Ellos no distinguen. Ellos identifican, confunden esas 5 clases de verdad que yo distingo. Mi filosofía política es diferente de la de Popper. Él acepta el liberalismo clásico, a él le basta le basta con la democracia política, más aún le basta con la igualdad jurídica, la igualdad ante la ley. Desconoce el hecho de que la igualdad ante la ley no existe si no hay igualdad social, porque de hecho en Estados Unidos, donde hay igualdad ante la ley, de hecho el que tiene plata se consigue un buen abogado y se libra de la pena de muerte mucho más fácilmente que el que no tiene plata. Dinero, poderoso caballero es don dinero, ya lo sabemos. Tenemos muchísimas diferencias. Lo único que tenemos en común, realmente en común, Popper y yo, es el realismo gnosiológico. Pero aún ahí tenemos esa diferencia, porque Popper concibe a la realidad, Popper puebla la realidad con entes fantasmagóricos como son las ideas en sí. Por ejemplo, cuando le conté que estaba terminando el tercer tomo de mi tratado, que se llama The Furniture of the World, o sea, el moblaje del mundo, me dijo, qué lindo título, espero que en el moblaje incluyas a las ideas. Le respondí, no, lamentablemente no. Una pregunta por cliente. Sí.